Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hoy nos encontramos frente a un tema de suma importancia para la vida económica de todos los mexicanos, la Ley de Ingresos de la Federación. Esta ley define cómo el gobierno federal obtiene recursos que posteriormente distribuirá para financiar el presupuesto nacional. Es decir, en términos simples, la manera en que el Estado obtiene recursos para que después sean destinados a la ejecución de obras o proyectos, ya sea a través de impuestos, de contribuciones o como ya se le ha hecho costumbre a los gobiernos de Morena, endeudando al país. Para poner esto en perspectiva, hagámoslo con un ejemplo. Imaginemos que un ciudadano recibe un salario. Ese salario es su ingreso y con base en él tiene que cubrir una serie de gastos, la renta, los servicios, la alimentación, entre otros. Si el dinero no le alcanza, como sucede en muchos hogares de este país, el ciudadano debe recurrir a un préstamo. Sin embargo, dicho préstamo tiene que ser pagado con intereses altos. Este principio básico que aplicamos todos los días en la vida de las y los mexicanos debería suceder a nivel nacional. El gobierno debería operar bajo esta lógica, gastar en función de sus ingresos e invertir de manera adecuada el dinero de los mexicanos eficientemente, pero sin recurrir al endeudamiento. El Ejecutivo ha presentado una proyección de ingresos para el próximo año que asciende a 9.3 billones de pesos. Sin embargo, de esos 9.3 billones, solo se justifican 8.05 billones como ingresos reales. Es decir, el excedente 1.25 corresponderá a la deuda. Y si sumamos la deuda ampliada de Pemex y CFE, la deuda llegará a 1.6 billones de pesos. Este exceso, lejos de ser una ventaja, significa que el gobierno está comprometiendo los recursos del futuro y está atando a los mexicanos a una obligación financiera que, como siempre, terminaremos pagando. Desde que Morena asumió la presidencia, incluyendo el ejercicio que estamos debatiendo, han incrementado la deuda en 8.3 billones con fines electorales, para llevarla a 18.3 billones. Es decir, México fue endeudado por Morena, por un gobierno ineficiente, mediocre, corrupto e incapaz. Es decir, el dinero que podría utilizarse para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos se destina en gran medida para pagar intereses al capital o bien monederos electrónicos de Liverpool que la sociedad no eligió adquirir. La deuda no es algo abstracto, es un peso que recae en todos los mexicanos, pues los recursos que el gobierno debe destinar para el pago, en lugar de invertirse en bienestar social, educación, salud o infraestructura, van directamente a cubrir esta obligación. Es lamentable que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda pretendan burlarse de esta soberanía al enviar un paquete económico desequilibrado, con errores que ya son una constante y que tienen sumido a este país en un bache económico. La ley de ingresos debe ser reflejo de una verdadera planeación fiscal, no un mecanismo para ocultar las dificultades financieras del gobierno a costa del futuro de México. La ley debe ser transparente y debe asegurar que los recursos que las y los mexicanos pagan puntual y comprometidamente se utilicen de manera responsable. Para incluir en este debate, quisiera mencionar que aquí se ha venido a decir que esta ley no tiene nuevos impuestos, pero ¿a poco querían fregar más a los mexicanos con nuevos impuestos? Como si los que pagan hoy no fueran suficientes. Los mexicanos hoy viven para trabajar y trabajan para pagar impuestos,
para que este gobierno de Morena se malgaste el dinero de las y los mexicanos. Por favor, no sean cínicos. También hay que hablar con la verdad. Si quiere subir y tiene otros datos, adelante. También hay que hablar con la verdad. A los mexicanos sí les costarán los servicios más caros. 4,1% va a ser el incremento de los pagos de los impuestos actuales en 2025. Voy a concluir, diputada. Diputadas y diputados, los invito a que trabajemos realmente por un paquete económico que permita el crecimiento y el desarrollo sostenible, que impulse a todas y todos los mexicanos a una vida mejor y más digna. A las y los mexicanos les decimos que aquí estamos los diputados de Acción Nacional para defenderlos y para defender a México. Es cuanto, diputada presidenta.